capitalismo en la fase actual, lo que llamamos la fase del capitalismo globalizado, es un capitalismo mucho más inhumano. Sobre todo que el capitalismo tiene hoy la impresión de que no tiene adversarios. Que la desaparición de la Unión Soviética, el fracaso del socialismo autoritario de Estado, le ha retirado cualquier tipo de adversario y que por consiguiente hoy puede desplegarse cometiendo las injusticias más graves sin que eso tenga graves consecuencias. De modo que yo propongo esta noche la aseveración exactamente contraria. El capitalismo, el liberalismo es el único sistema que saca a los pobres de la miseria. Si nosotros no hubiéramos inventado el capitalismo, y digo nosotros porque de algún modo me apropio de esta enorme herencia de la humanidad, seguiríamos hoy día en las cavernas y este debate ni siquiera habría sido posible. Esto es el capitalismo de hoy. Y es la idea de que 225 personas privadas, con la fortuna que poseen, tienen una renta anual que es superior a la renta anual de las 450 millones de personas que tienen la renta más baja en el mundo. Es decir, que 225 personas ganan tanto o más que 450 millones de personas. Esto es el capitalismo en el que estamos, en el que ese tipo de riqueza escandalosa ignora con prepotencia la situación desesperada de tantos millones de personas. Por otro lado, usted comete el viejo error de fijarse en la riqueza comparativa o relativa, es decir, los ricos se han vuelto más ricos, por lo tanto los pobres son más pobres. No, hay que fijarse en cómo están los pobres hoy y cómo estarán mañana, o cómo están hoy y cómo estaban ayer. Si un país es capaz de hacer que sus pobres dejen de serlo, ¿qué importa que sus ricos sean más y más y más ricos? No hay que tener la filosofía de la envidia, la filosofía de los celos, hay que tener la filosofía del progreso. Lo importante es que los pobres pasen a ser miembros de la clase media, pasen a tener proyectos de vida que sean realizables. Que el ambiente institucional en el que funcionan sus vidas les permitan organizar esas vidas en función de ciertos objetivos que ellos se trazan y que van cumpliendo a lo largo de su vida. ¿Es normal que alguien gane 1.000 millones de dólares al año? ¿Es normal? Bueno, sería normal si todo el mundo tuviese sus necesidades cubiertas, pero no es el caso, ni siquiera en Estados Unidos. Repito, en la mayoría de los países ricos se han creado bolsas enormes de pobreza. Y las ha creado el capitalismo actual. Este capitalismo que no tiene miedo de nada ahora. Un capitalismo efectivamente que en su aspecto más inhumano está dispuesto a llegar a posiciones muy radicales, a imponer el capitalismo mediante la guerra si es necesario. Por tanto, a más Estado, menos crecimiento, más pobreza; a menos Estado, más riqueza, más prosperidad. El señor Bush no es un paradigma de capitalismo responsable y de liberalismo digno de ese nombre. Los países que sí lo son otros, países que hoy están gobernados por gente que viene del socialismo. Por ejemplo, la señora Bachelet en Chile, el señor Lula en Brasil, el señor Tabaré Vázquez en Uruguay y hay también Alan García en Perú. Es decir, gobiernos que están presididos hoy por gentes que vienen de la izquierda y que jamás aceptarían ser llamados de derecha y que han entendido el mensaje apabullante, arrollador de la realidad. El mensaje de que si uno gobierna como socialista, empobrece a sus pueblos. Y si uno gobierna con arreglo a un sistema de economía abierta, libre y competitiva, lo que hace es generar infinitamente más riqueza. Este tipo de modelo de capitalismo, ¿cuándo y cómo se ha impuesto? Se ha impuesto precisamente con el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Ahí se inventa este capitalismo, con los Chicago Boys, con el monetarismo. Ahí empieza la historia. Es decir, es un capitalismo que se impone por la violencia, con el golpe de Estado. Y luego, evidentemente, lo va a adoptar la señora Thatcher, rompiendo los sindicatos. O lo va a adoptar el presidente Reagan, rompiendo los sindicatos. Y en otros lugares del mundo se instala cuando hay catástrofes. Catástrofes políticas, por ejemplo. El sistema financiero en realidad es la sangre de la economía, no es la economía, es aquello que permite esa economía circular. Si hay
unas oportunidades y posibilidades que saben aprovechar la presencia de esos capitales y de esas finanzas, la economía prospera. Si no las hay, eso simplemente no sirve para nada. Hoy día solo van a los países subdesarrollados más o menos el 20% de los capitales que hay en el mundo, de modo que nuestro problema no es el imperialismo de los capitales, sino en cierta forma el hecho de que nos menosprecian, de que no vienen suficientes capitales a América Latina. Hoy día el mercado está destruyendo al Estado. Los que no tienen nada no tienen hoy ni al Estado ni al mercado. Ahí están. Ahí están, ahí los tenemos. Los sin techo, los mendigos, los niños de la calle, por millones y millones en nuestros países desarrollados. Este capitalismo inhumano, como no se ha conocido hasta ahora, nunca en la historia misma del capitalismo, que tiene 2 siglos, no se ha conocido nunca un capitalismo tan brutal como el que estamos viviendo en este momento.